El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy estamos en el Parque de los Novios, aquí en Santa Marta, y hoy nos acompaña el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Encantado de estar en su programa y por supuesto en Santa Marta. Muchas gracias. Bueno, el tema de Venezuela es de la entraña colombiana porque somos hermanos. Empecemos por una cosa elemental. ¿Cuántos apellidos colombianos, aquí son comunes en Venezuela? Se hizo un estudio en Venezuela de los 100 apellidos más utilizados y se encontró que 95 también se utilizan en Colombia, ¿no? Pues los otros 5 de los 100 pues hacen parte de portugueses, donde no tenemos nosotros presencia. Aquí no tenemos presencia portuguesa, pero el 95% son indistintamente utilizados a los dos lados de la frontera. Por ejemplo, mi segundo apellido, Hernández, yo puedo ser venezolano. Claro. Chacón, Maldonado. Parra he encontrado allá en Venezuela. Entonces la afinidad, la complementariedad es muy grande. Indudablemente hay un vínculo social, cultural, histórico, familiar. Y parte, digamos, de los desarrollos de este gobierno ha sido la reanudación de relaciones con Venezuela y la apertura de la frontera. ¿Cómo va la frontera, embajador? En escasos 3 años que cumplimos el pasado 22 de septiembre de este año, yo creo que el saldo es muy importante, el avance es muy importante, un avance extraordinario. Hay que ver ciudades como San Cristóbal, que eran ciudades prácticamente vacías, y encontrar el flujo vehicular, comercial. Cúcuta ni se diga, solo por poner un ejemplo. El tránsito en Maicao, en el norte, hemos estado en Arauca, en Puerto Carreño. Era una necesidad después de ese absurdo rompimiento de relaciones. Yo creo que el saldo es muy positivo, con todas las dificultades normativas, con el tema sancionatorio por parte de los Estados Unidos, pero yo creo que se ha avanzado muchísimo. Hoy es una frontera dinámica, muy acogida en su reapertura por parte de sectores de los dos países, y esperamos que se profundice y se mantenga esa relación. Mal contado, son 14 millones de personas que viven en la frontera. De acuerdo. Era que llega hasta el Amazonas, que tampoco hemos considerado esa parte. 2.200 kilómetros, es un poco menos de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene ecosistemas desde desierto hasta el amazónico, ¿cierto? Pasando por el andino en el Táchira. Una historia común muy importante. Mérida es una ciudad universitaria muy acogida por los colombianos. Cúcuta igualmente, trabajan en un lado, residen en el otro, familiares de uno y otro lado, ¿no? Entonces, pues esa reapertura lo que hizo fue facilitar ese reencuentro que se había roto absurdamente. Vamos a cifras, embajador. Colombia hace no sé cuántos años, en el mejor momento de la relación con Venezuela, tenía un ingreso de alrededor de los $6.000 millones en el comercio Venezuela. 6.500. 6.500 millones. ¿Hoy cómo está? ¿Y cómo ha evolucionado desde que el gobierno del presidente Petro decidió abrir la frontera y la nueva relación? Vea usted las paradojas y lo llamativo, ¿no? Entonces tenemos con Chávez, en el mejor momento de las reuniones con Chávez, en el gobierno de Pastrana, $6.500 millones, ¿no? Se dispararon las exportaciones. Y después del rompimiento se siguió en el intercambio, pero por supuesto de cifras de $100 millones. Creo que este año vamos a alcanzar las cifras que nos entrega ProColombia, vamos a alcanzar los $1.500 millones, con todas las dificultades, vuelvo y repito, pero con la voluntad de las dos partes y sobre todo con el sector privado, que se ha acercado muchísimo, está muy expectante, digamos, ha desplegado toda su capacidad de innovación y de inversión a los dos lados de la frontera. Hay dos temas que son álgidos en la frontera, además del tema comercial y el tema familiar.
es migración y seguridad. Colombia y Venezuela han hecho unos acuerdos, digamos, de poder proteger la frontera de las bandas criminales que estuvieron a anchas del gobierno de Santos y el gobierno de Duque. ¿Qué ha pasado con el tema fructual de seguridad? Bueno, quiero decirle que la primera gran consecuencia, perdón, del multicrimen, así como lo llamó el Ministerio de Defensa nuestro, era el contrabando y se ha reducido a niveles mínimos. Esa era la primera gran preocupación de los empresarios de los dos países y creo que se ha hecho una buena labor. Y bueno, ya después tenemos asuntos de drogas, muy importante. Se ha disminuido el secuestro express en la frontera, robo de vehículos, etcétera. Mantenemos una cooperación judicial muy importante, mantenemos cooperación policial, tenemos agregado policial, eso muy poca gente lo recuerda. Y estamos muy de la mano trabajando y abordando el tema del narcotráfico. Tenemos pendiente una próxima reunión de dos grupos de funcionarios de seguridad y defensa y en fecha por determinar, pero en el objetivo de alcanzar, de mejorar la articulación, mejorar la comunicación y abordar este problema de la frontera que de seguridad que es grande, pero creo que lo hemos abordado de la mejor manera los dos países. Pero mire la paradoja, embajador. Colombia y Venezuela están trabajando en llave para luchar contra el narcotráfico. Y ahora tenemos esa presión de Estados Unidos, tema de lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Cuál es la visión que hay en Venezuela de eso que está pasando precisamente en el Caribe con las lanchas que Estados Unidos califica de narcotraficantes, de transportadores de narcos y que están bombardeando de manera reiterativa? Pues el asunto de drogas es muy propio de Colombia, ¿no? Entonces, la experiencia. Venezuela pues fue un país bastante rico en su momento, ¿cierto? Todavía mantiene las reservas energéticas más grandes del mundo, una de las más grandes del mundo, y pues tenía una economía petrolera muy desarrollada, y entonces pues su población no tiene esa tradición o no apeló a la droga, ¿cierto? Al narcotráfico. Es muy mínimo los reportes que hay sobre la situación. Tienen una sociedad bastante controlada. El delito, por ejemplo, ahí tienen un indicador muy interesante. 3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos como 20, 21, que todavía es grande, pero no, como recuerda el presidente, no de los niveles de los años 90 en Colombia. Y pues lo que se argumenta es que es un pretexto, son muy cercanos a la posición nuestra, que es un pretexto porque se ha demostrado la lucha, se ha demostrado los esfuerzos, tenemos las cifras para mostrar de que efectivamente se está enfrentando este flagelo. No, y se genera una inseguridad institucional en la región, o sea, es tener a Estados Unidos ahí amenazando con una intervención. Obviamente afecta a la región y afecta a la relación bilateral entre esos dos países. Un diplomático brasilero lo recordó hace poco. El problema de drogas es un problema de seguridad, no es un problema de defensa. Entonces no se entiende cómo se despliega un portaaviones, se despliegan acorazados, cómo se disparan misiles contra lanchas, contra presuntos o probables narcotraficantes, cuando este es un problema de seguridad. Entonces yo creo que hay una desmedida, una mala utilización desproporcionada del uso de la fuerza, y eso nos lleva hacia otra situación pues que no es deseable en una zona un área, una región geográfica en la cual pues necesitamos paz y estamos cultivando paz, ¿no? Embajador, ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales y seguimos con temas de interés sobre la relación con Venezuela. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Embajador, aquí seguimos en Entrevistas con Alma del País, en este hermoso lugar que es el Parque de los Nobles.
Habíamos hablado de seguridad, ahora hablemos del tema migratorio. O sea, sin duda hubo una oleada migratoria hacia Colombia hace unos años. ¿Qué ha pasado con eso y cómo se plantea el tema migratorio hoy entre los dos países? Pues sí, aquí había un cálculo, hay una cifra oficial que da Migración Colombia que habla de 2.200.000 venezolanos, a los cuales se les dio el estatus, el TPP. Pero allá hemos hecho unos ejercicios, bueno, unas empresas privadas venezolanas de remesas, de courier, y ellos calculan una cifra de 3 millones de venezolanos en Colombia, ¿no? Una cifra interesante y además con mucha seriedad porque lo que hace es enlazar el destino origen de las remesas, ¿no? Una cifra importante en remesas, en 1.800 millones de dólares del año anterior. También habla en lo que tiene que ver con migración, que se quedaron allá con la comunidad colombiana, que hay que tener en cuenta. Es que en todas estas decisiones uno tiene que tener un poco de empatía, a los que llaman a la invasión, a los que llaman a salidas de fuerza. Y es que allá en su mejor momento de Venezuela alcanzaron a estar 4 millones de colombianos. En este momento calculamos entre 1.500.000, 2 millones, especialmente mujeres adultas mayores. Por la migración que ocurrió en las dos grandes oleadas migratorias de Venezuela, salieron los hombres. Y las mujeres colombianas se quedaron a cargo de patrimonio. Allá encontraron, digamos, el espacio, ¿cierto? Y las condiciones para tener su casa, su apartamento. Y entonces los hombres deciden migrar, pero las mujeres se quedan a cargo. Son adultas mayores, son las mujeres que están a cargo de su hogar, cabeza de familia, con problemas de salud, porque pues, hay dificultades en el servicio de salud que presta Venezuela. Entonces, bueno, a esos colombianos o, bueno, ciudadanos que llaman a la salida de fuerza, bueno, pensemos un poco en esas mujeres, ¿no? Creo que también tienen derecho a la existencia y también tienen derecho a vivir, ¿no? Finalmente lo que ha pasado es que en los últimos años se priorizó el tema político y se ignoró por completo el tema social, el tema familiar, esos nexos que tenemos incrustados en la historia y en todo Colombia y Venezuela. Es eso, ¿no? Usted lo acaba de decir, la ignorancia, el desconocimiento total de un país caribeño, que nosotros somos excesivamente andinos. Garay, Luis Jorge lo dijo, un país, un modelo tibetano andino, y se toman decisiones absurdas, ¿no? Sin conocer la realidad de la frontera. 14 millones de seres humanos viviendo al lado y lado, ¿no? Hoy no hay un colombiano residente en Cúcuta que no tenga cédula venezolana o un venezolano que no tenga cédula colombiana, ¿no? A mí me parece, claro, es una postura mía muy personal porque es una decisión de la Cancillería, pero eso de estarnos solicitando pasaportes o visas para ir de un lado a otro, ¿no? Sí, cambiar de barrio. Exactamente, ¿no? Duermen aquí y pasan al frente y ya están en el otro país, ¿no? Y es la consecuencia de no conocer las fronteras, de darle la espalda al Caribe. Ese es un país caribeño. Es desconocer que allá hay unos países, unas islas con población angloparlante, francesa, ¿no? Jamaica. Y eso lo tiene, además del petróleo, por supuesto, además del gas, lo tiene Venezuela. Y nosotros desconocemos esa realidad, ¿no? Lamentablemente. Volviendo al tema de los colombianos y colombianas que están en Venezuela, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres? Bueno, la pirámide poblacional, debido a los efectos de la migración, es 65% mujeres, 35% hombres. Tremendo. Especialmente, vuelvo y repito, adultos mayores, ¿no? Que requieren servicios de salud de otro tipo. Revisemos otra vez el tema comercial, el tema económico. ¿Cuáles son aquellos aspectos de la economía colombiana que está beneficiándose de la relación comercial con Venezuela? Nosotros siempre hemos tenido una importante presencia en el sector agroindustrial, todavía la mantenemos, pese a que ellos han hecho un esfuerzo durante el rompimiento de relaciones y durante el cierre, muy importante en ganadería, cultivos como arroz, como cacao de primerísima calidad, yo creo que hay que aprenderles mucho, en café también.
Entonces creo que se han movido. Y ellos el gobierno están tratando de descarbonizar la economía, dejar la dependencia del petróleo y mirar hacia otros sectores. La economía reactivada en el tal vez 45, 50%. Y de todas maneras la presencia colombiana en el último tiempo de los textileros, de los confeccionistas y de la zapatería colombiana es muy elevada. Es impresionante el buen nombre, ¿cierto?, que mantiene los textileros, los confeccionistas colombianos. Ahí hay marcas muy reconocidas aquí en el país. Tienen presencia, nunca se fueron, nunca se han ido. Y bueno, han llegado, mientras en el entretanto, en el rompimiento de las relaciones llegó Turquía, llegó Irán, llegó India, que también tienen una industria de confecciones muy fuertes, pero los colombianos en eso somos muy, muy competitivos. Entonces, la presencia colombiana cada vez gana más espacio, por supuesto, y se ha ido fortaleciendo a la par en el tema agroindustrial. Cuando el gobierno colombiano decide reanudar relaciones, cuando empiezan a funcionar las mesas de trabajo entre los dos países, hay unos acuerdos, digamos, en acciones para estrechar los lazos, para ser estratégicamente importantes sobre temas comunes. ¿El balance de eso cuál es? Es muy importante. Pues hay unos avances más que otros. Hay por supuesto, unas frustraciones. Uno nunca está satisfecho de lo que se hace, uno quiere más. Pero yo creo que en asuntos consulares se ha avanzado muchísimo. En tema de la cooperación judicial también es muy importante. Claro, eso no se puede estar contando, pero se han dado golpes importantes contra la delincuencia, el crimen organizado a los dos lados de la frontera. Tenemos una presencia muy importante en lo que tiene que ver con infraestructura, con transporte. Hay procesos o proyectos de conectividad en común. Estamos hablando de la navegabilidad del río Catatumbo, ¿cierto? Pero también estamos hablando del eje Arauca-Orinoco, donde hay unos planteamientos muy importantes. Ojalá pudiéramos volver a conectar Cúcuta con La Ceiba. Claro. En el puerto La Ceiba en La Guajira. Eso lo hicieron los cafeteros al finalizar el siglo XIX, una gesta muy importante que se abandonó, pero ellos, digamos, tienen una propuesta muy importante que yo creo que había que retomar. Bueno, esto es el tema con PDVSA, la transición energética y el interés del presidente Gustavo Petro de poder hacer ese trabajo conjunto con Ecopetrol para precisamente hacer el salto de la transición. ¿Cómo va eso? Pues es cumplir la segunda fase del convenio del acuerdo energético. Ya hicieron Uribe y Chávez en su momento. Es la segunda fase. En la primera fase Colombia le vendió gas a Venezuela y ahora Venezuela le debe vender gas a Colombia. Se está cumpliendo y estamos haciendo pues los pormenores, los detalles. El gasoducto Antonio Ricaurte fue vandalizado aquí en Colombia, perdón. Pero se está adelantando muy, muy fuertemente ese aspecto. Yo creo que antes de finalizar el gobierno vamos a tener noticias muy positivas sobre el particular. Y bueno, lo que tiene que ver también con GLP, con la interconexión eléctrica con el Táchira, ¿cierto? Entonces estamos abordando varios frentes. Embajador, yo creo que con estos 35 grados a la sombra, yo creo que paremos un momentico y nos subamos un refresquito para seguir esta interesante entrevista. Yo pensé que no iba a llegar a invitaciones, más claro que sí, hermano, por supuesto. La reforma laboral cambia vidas. Es inclusión, igualdad, garantía de derechos, elementos esenciales para derribar barreras que afectan el bienestar de la población con discapacidad. La reforma obliga a las empresas a contratar una cuota de personas con discapacidad. Son gente que se levanta todos los días a transformar sus vidas y cambiar a Colombia. Lo prometimos y con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos con el embajador Milton Rengifo en la recta final de esta entrevista con Alma de País, hablando de Venezuela, de la situación, de la relación binacional con Venezuela. Embajador, hemos hablado de economía, hemos hablado de seguridad, de migración. Indudablemente los empresarios, la gente del comercio, pues está insertado en eso, es parte de esa dinámica de las relaciones. ¿Cómo es esa presencia de ellos en la dinámica? Bueno, existen varias agremiaciones
Las más conocidas, la Cámara Colombo-Venezolana y la Venezolano-Colombiana, con las cuales mantenemos reuniones permanentes y pues tienen un trabajo muy importante, una presencia institucional muy importante. También está Fede Cámaras en Venezuela, Fede Industrias, Ponce Comercio, que son gremios que trabajan muy de la mano con las empresas colombianas, especialmente de Cúcuta y Bucaramanga, también de Barranquilla y de Bogotá, por supuesto. Entonces mantenemos una relación muy fluida, con muchas expectativas, compartiendo experiencias, se hacen reuniones periódicas, en un ánimo muy propositivo, mucho más propositivo desde Venezuela, muchísimo más, en el entendido que tienen en Colombia un espacio. En este momento la balanza comercial la beneficia a Colombia, pero ellos saben que, y así lo han expresado y se están dando paso en ese sentido, aprovecha la alta presencia de la comunidad colombiana, los 3 millones de venezolanos aquí en Colombia, para efectos de consumo y que se puedan vender algunas marcas venezolanas aquí en Colombia. Bueno, estuvo en una bilateral recientemente aquí en Santa Marta obviamente con la delegación venezolana. ¿Qué avances hay? ¿Qué viene ahora para esa relación? Fue una bilateral muy corta, aquí en el marco de la CELAC, y lo que se previó es reanudar las conversaciones, o mejor, los trabajos, en una plenaria de la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana, que con sus 9 grupos de trabajo es el ente encargado de regular las relaciones entre los dos países. Y por supuesto una reunión exclusiva para seguridad y defensa, teniendo en cuenta que se ha ido avanzando en recuperar la confianza entre las fuerzas de los dos países. Repito, hay una importante colaboración policial en este momento. Aspiramos a que sea de tipo militar y naval, teniendo en cuenta que tenemos costas, ¿no? Costas sobre el Mar Caribe. Y simplemente pues en un ánimo muy positivo lleva a reunión, y yo creo que antes de finalizar el año vamos a tener esas reuniones. Muy bien. Ya quedan 8 meses de gobierno, 9 meses de gobierno. ¿Cuál es la meta, digamos, propuesta desde la embajada para el avance de las relaciones con Venezuela? ¿Cuál sería ese punto satisfactorio de resultados de lo que pasa con Venezuela? Pues hay que dejar los consulados abiertos. En este momento hay 6, esperamos dejar 10, finalizando el periodo en el 7 de agosto. Pero sobre todo dejar sembrada la semilla de la reconciliación, de la paz, de avanzar en el desarrollo de relaciones entre un solo país. Esa es mi visión. Somos pueblos hermanos, tenemos una historia común muy importante, pero en algún momento habrá que llegar a la necesidad de eliminar el pasaporte, eliminar visas, de integrarnos más a profundidad en temas académicos, por ejemplo, temas de investigación, en la agroindustria, etcétera, en el tema energético también, por supuesto. Y creo que avanzamos en el sentido correcto, y pues yo creo que la lógica, la racionalidad, la razón nos indicaría que deben mantenerse abiertas las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países. Y nunca más pensar en cierres y nunca más pensar en esos inventos que lo que hacen es lesionar la relación. Sí, yo creo que eso fue un accidente de la historia, y que ojalá nadie, independientemente del gobernante o la gobernante que llegue a la Casa de Nariño en Colombia, piense en romper relaciones, sino que por el contrario se mantengan y se profundicen. Embajador, muchas gracias. Gracias por atender la invitación de Entrevistas con el Alma del País. Y bueno, el tema de Venezuela da para mucho, para muchas cosas, y espero poder ir a Caracas a palpar la realidad de Venezuela y cómo Colombia se mueve. Sería muy importante que la prensa, y gracias Fernando por la invitación, que la prensa colombiana, los medios colombianos hicieran presencia en Venezuela y conocieran más esa compleja realidad venezolana, pero que es muy distinta a la que uno encuentra que aquí en Colombia, que se muestra aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias, y ya nos veremos en una semana en Entrevistas con el Alma del País. Hasta pronto.
El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos. Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.